¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, más proteína no gana más masa muscular. Nueva evidencia científica. Acabo de publicar este video. Vamos a echarle un ojo y vemos qué tal. Le voy a poner un poquito más rápido para ver si nos quedamos aquí 2 años. ¿Esperas que tus músculos crezcan cada vez más consumiendo mucha proteína en tu cuerpo? Pero ¿qué pasa si comer más proteína no solo es innecesario, sino que en realidad dificulta el crecimiento? Hoy, te guiaré a través de la nueva investigación que desafía todo lo que creíamos saber y revelaré las dos cosas que en realidad desarrollan más músculo que la proteína. Pero, ¿cómo se conoció la proteína como el nutriente más importante en primer lugar? Quiero decir, hubo algunas dietas, no voy a mentir, que comían 140 claras de huevo al día. La gente piensa que es una locura que haya comido 200 gramos de proteína durante casi 20 años seguidos. Cuando levantas pesas, activas la síntesis de proteína muscular, un mensaje molecular a tus músculos que dice, construye. Pero desarrollar músculo es como construir una casa de ladrillos. Sin ladrillos, no se construye nada. La proteína son esos ladrillos. Come suficiente y tendrás la materia prima para convertir esa señal de crecimiento en músculo nuevo. Pero cuando los fanáticos del gimnasio se enteraron de esto, no solo querían construir casas, querían mansiones. En la época dorada, no era raro que los culturistas comieran más de 300 gramos de proteína al día, una docena de huevos de una sentada y... De hecho, yo creo que esto todavía es muy común en la mayoría de los culturistas antiguos, usuarios de fármacos, tienden a consumir aún muchas cantidades de proteína demasiado elevadas, porque todavía hay... A ver, es que la gente que utiliza farmacología vive en un mundo paralelo. Vive en un mundo diferente. Los que consumen farmacología todavía viven en la era dorada del culturismo, en el que haces 400 series de bíceps al fallo y haces entrenos todos los días y llevas tu tupper con proteína, pollo y arroz y that's it. Entonces, la mayoría de la gente todavía promulga este mensaje. Y el problema es que la gente en internet asimila dos cosas. Uno, más músculo igual a más conocimiento. Entonces, si una persona consume 200, 300 gramos de proteína al día y usa farmacología, pues yo, Juanito, que no he entrenado en mi vida, llevo 6 meses y quiero ponerme como él, pero no sé qué son la farmacología siquiera, pues voy a consumir los mismos 200 gramos porque me voy a poner igual de grande que él, ¿no? Es decir, más proteínas, si él consume más, pues yo consumo la misma y los dos nos ponemos iguales de grandes. Y esa asimilación de que más músculo igual a más conocimiento no es así. Ahí la farmacología lo cambia todo. Pues si te inyectas farmacología, entrenas mal, comes horrible y ganas más músculo que una persona natural. Entonces, de hecho, es muy notorio, ¿no? La mayoría de la gente que usa farmacología no sabe entrenar. La mayoría de la gente que usa sustancias farmacológicas y está enorme, no sabe entrenar. Kilos de pechuga de pollo. Hoy en día, todavía hay culturistas que persiguen más de 200 gramos de proteína al día o que siguen la regla de 1 gramo por kilo de peso corporal como si fuera la ley del evangelio. Yo lo hice. Solía creer que si no alcanzaba mi objetivo diario de proteína, estaba dejando de lado muchas ganancias. Pero no solo los culturistas. La industria alimentaria se dio cuenta de que podía sacar provecho de esta obsesión. De repente, tienes cereales proteicos, chips de proteína, galletas proteicas e incluso cafés con leche de Starbucks. Es jodido. O sea, el mercado de la proteína es una locura. Ahora todo tiene proteína añadida. Que está bien si te puedes sacar de un embrollo en algún momento puntual. Es decir, te faltan 40 gramos de proteína, es tu última comida, estás que llegas a las calorías y tiras de un batido de proteína o algo con mucha proteína para que en las calorías no te salgas y puedas cumplir con la proteína mínima. Vale, perfecto. Pero si tú todo lo compras con exceso de proteína, estás cayendo en el marketing de la proteína. Proteína adicional. La mayoría son solo proteínas baratas espolvoreadas, pero como pueden poner alto contenido en proteínas en la etiqueta, te cobran un 20% más y la gente lo paga con gusto. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hace poco, un grupo de importantes investigadores de proteínas sintió curiosidad por saber cuánto músculo adicional se desarrolla al comer más proteínas. Entonces, se reunieron y recopilaron todos los estudios de crecimiento a largo plazo que pudieron encontrar, 62 en total, en los que los participantes levantaban pesas pero comían diferentes cantidades de proteína. Luego representaron todos esos resultados en una gráfica. Ingesta de proteínas abajo, músculos a un lado. Los resultados no fueron los esperados. En un estudio, la ingesta de proteína de los participantes fue baja para levantadores, es decir, 0.45 gramos por libra de peso corporal. Para alguien que pesa 180 libras, esos son solo 82 gramos de proteína al día. Básicamente, Vale, es 2 pechugas de pollo. Esta marca en el eje y representa cuánto es crecimiento decir, es más o menos gramo por kilo. tuvieron. Ahora bien, ¿qué ocurre si tomas un grupo similar de levantadores de pesas, pero les das el doble de esa cantidad? 4 pechugas de pollo al día. Usando las matemáticas de Jim Bro, eso debería significar al menos el doble de ganancias, ¿verdad? Sorprendentemente, el crecimiento fue prácticamente idéntico. Pero ahora, vamos a ir más allá.
270 gramos al día, son 6 pechugas de pollo. Bueno, a pesar de que los participantes en este estudio comieron 3 veces más proteínas, en realidad ganaron menos músculo. Pero sé lo que estás pensando, Jeremy, no puedes simplemente seleccionar estudios y darlo por terminado. Y tienes razón, así que ampliemos un poco la perspectiva. Aquí están todos los estudios del análisis que observaron ingestas de proteínas de moderadas a altas con solo 2 valores atípicos eliminados porque informaron ganancias mucho mayores de lo normal. Ahora bien, si comer más proteínas realmente tiene un efecto poderoso en el crecimiento, cabría esperar que estos puntos subieran y se desplazaran hacia la derecha. La tendencia es básicamente plana, y entonces, lo que eso significa es que el beneficio previsto de aumentar aún más la proteína es muy pequeño, y francamente, tan pequeño que muchos investigadores ni siquiera están seguros de que exista un beneficio en absoluto. Ese es el Dr. Eric Trexler, un investigador publicado en la Universidad de Duke que dedicó su carrera al estudio del crecimiento muscular. Si estás construyendo una casa y tienes más ladrillos de los que exige el plano, eso no significa que termines con una casa más grande. Básicamente, acabas con un montón de ladrillos sobrantes y, al final, tendrás que sacarlos de la obra. Por eso, cuando construyes una casa, es tedioso, es una pérdida de tiempo, pero los gráficos... De hecho, eso es muy correcto. Es decir, tú necesitas la cantidad de proteína necesaria para cumplir con las funciones indispensables de tu cuerpo y de la ganancia de masa muscular. Pero más no es mejor, más se desecha. Si tú comes más proteína de la que necesitas, terminas desechando parte de la proteína que consumiste y no sacándole el máximo provecho. Y si consideramos que la proteína es el macronutriente más caro que hay, porque la carne es costosa, especialmente la carne tiende a ser muy costosa en la mayoría de los lugares, terminas gastándote mucho más dinero que comprando carbohidratos, que finalmente los carbohidratos terminan siendo ahorradores de proteína. Un consumo más alto de carbohidratos hace que la proteína que estás consumiendo se dedique solamente para lo que debería de estar. Ahora, en una etapa de déficit, lo recomendable es tener un consumo de proteína un poco más elevado, porque como estás en déficit, estás en menor consumo calórico permanente a lo largo del tiempo. Entonces, para evitar que parte de esa proteína se convierta en energía y que tu cuerpo no la utilice para la construcción muscular o el mantenimiento muscular, pues tienden a incrementar un poco más el consumo de proteína para evitar eso, ese desgaste muscular. Pero tampoco tiene que ser demasiado. Es decir, cada vez sabemos que menos proteína es mejor y de hecho más hidratos o más carbohidratos es mejor. Porque los carbohidratos sirven en ese efecto de ahorro de proteína, te dan energía de disposición rápida y te mantienen en un buen estado energético a lo largo del día. Son una cosa. Digamos que de alguna manera logras convencer a un culturista profesional de que no solo reduzca su ingesta de proteínas a la mitad, sino que deje de comer carne, huevos y pescado, y que obtenga todas sus proteínas únicamente de fuentes vegetales. Seguramente se marchitaría y perdería todas sus ganancias, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que hizo el culturista pronatural Alex Leonitis hace 2 años y medio. Alex solía comer 200 gramos de proteína todos los días. Ahora, come tan solo 90 gramos al día. Y todo proviene de fuentes vegetales. No he notado absolutamente nada. La recuperación es exactamente la misma. La sobrecarga progresiva es la misma que ha sido durante muchos años. Yo me consideraría un levantador de pesas natural de élite. He estado documentando todo mi entrenamiento desde 2020. Tengo las tarjetas SD llenas al máximo. Mis ganancias no se han visto afectadas en absoluto. He probado con 220 gramos, incluso con un índice de grasa corporal de un solo dígito. Si lo comparo con 120, que son 100 gramos menos, estoy más fuerte que nunca. 405 en press de banca con 181. Así que, si te preguntas hasta dónde puede llegar una persona con una dieta baja en proteínas, Alex es la prueba viviente de que la respuesta es bastante. Siento que la gente necesita centrarse más en su salud en lugar de centrarse solo en un macronutriente, la proteína. Y no soy la primera persona que informa de esto. No sé si habrás visto a Brian Bornstein y a un par de tipos más, pero es algo habitual que ahora bajen sus niveles hasta más o menos la zona de la que hablo. Y eso también me ha sorprendido, porque ahora estoy ahorrando dinero y no tengo que estresarme tanto por ello. Pero ahora, probablemente te estés preguntando, si la proteína no importa tanto como pensábamos, ¿entonces qué importa? Bueno, echemos un vistazo a algunas pistas. En un estudio, los investigadores pidieron a un grupo de personas que duplicaran su ingesta de proteínas a unos 140 gramos al día, mientras que otro grupo se quedó en 70. El truco es que ninguno de los grupos entrenó, y después de 8 semanas, adivina qué pasó, nada, ni músculo, ni fuerza, ni ganancias, solo orina más cara. Por otro lado, Solo orina más cara, eso estuvo muy bueno. estudio observó a pacientes con problemas renales que se vieron obligados a seguir dietas extremadamente bajas en proteínas, menos de 50 gramos al día. Ahora bien, cabría esperar que eso detuviera por completo el crecimiento muscular, pero cuando la mitad de ellos empezó a levantar pesas, incluso con esa pequeña cantidad de proteína, sus músculos aumentaron un 20% y se fortalecieron un 30%. ¿Pero qué pasa con tu dieta? Por supuesto, porque el entrenamiento es el principal constructor de la masa muscular. Es decir, mucha proteína sin entrenamiento de nada sirve. Entonces, es mejor. Yo les he dicho esto muchas veces y en el otro canal ya los puse en un video. A la mayoría de la gente este tema no le gusta, pero no necesitas matarte en términos de nutrición. A ver, hay unas pautas mínimas según lo que hemos visto actualmente. Yo digo que 1.5, 1.6 de proteína por kilo de peso ya está muy bien. Y para la mayoría de la gente no es demasiada proteína. Es decir, si tú eres una mujer, pesas 50 kilos, el consumo de proteína serían 80 gramos de proteína. Eso es muy bajo. Si tú eres un hombre que pesa 75 kilos, el consumo es 110 gramos de proteína. Eso tampoco es demasiado. Entonces te lo puedes permitir. Yo creo que en una alimentación normal en la que te comes 3 huevos al desayuno, un pedazo de carne en el almuerzo, un pedazo de carne en la comida y lo otro son proteínas vegetales del arroz, del frijol, de la lenteja,
de otras cosas, ya sumas esos 110 gramos de proteína y no necesitas más cantidad de proteína. Entonces ya está muy bien, no necesitas mucha cantidad de proteína. Y lo otro es, si por algún motivo pues no llegas a la cantidad de proteína suficiente, hey, no pasa nada, desde que estés entrenando de forma correcta, y siempre el cómputo calórico es más importante. Si tú estás en un superávit calórico, pues lo necesario es que llegues a las calorías que te pautaste para poder hacer ese incremento de peso y tener más nutrientes. Pero la proteína a veces pasa a un segundo plano, y más en un volumen en el que hay un exceso de calorías en el cuerpo. ¿Qué pasaría si te dijera que comer este tazón de arroz puede hacerte crecer la masa muscular tanto como comer toda esta proteína extra? Bueno, en un experimento, los investigadores dividieron a los levantadores en 3 grupos. Todos ellos siguieron el mismo programa de levantamiento. El grupo A no tomó nada extra, solo su dieta normal. El grupo B agregó un batido de 2000 calorías hecho principalmente de carbohidratos, y el grupo C agregó un batido similar de 2000 calorías, pero con 82 gramos de proteína mezclados. Después de 8 semanas, ambos grupos de batidos ganaron significativamente más peso y músculo que el grupo de control, que no tomó calorías extra. Pero aquí está el truco. El grupo de carbohidratos experimentó ganancias similares al grupo de proteína extra, lo que sugiere que fueron las calorías extra, no las proteínas, las que impulsaron las ganancias. Está muy interesante, la verdad no he visto este estudio, lo voy a buscar para echarle un ojo. Obviamente, según lo que él dice, parece que es un metaanálisis, es decir, toman varios estudios, hacen las revisiones, analizan todo y miran qué tal. Lo voy a buscar para mirar a ver, pues obviamente todo lo que tiene que ver al respecto del estudio, pero está muy interesante. Es decir, si tú tomas un batido con exceso de carbos, pues obviamente ganaron más masa muscular los que tuvieron un superávit calórico. Obviamente, eso ya lo sabemos. Mayor cantidad de calorías, pues tienes mayor cantidad de nutrientes y por ende mayor cantidad de ganancia de masa muscular. Pero que haya ganado lo mismo quien hizo un batido de carbos que quien hizo un batido con más proteína, es muy interesante, y que hayan ganado la misma cantidad de masa muscular. Vemos lo mismo en la dirección opuesta. En los estudios de pérdida de grasa, las personas que entrenan duro y comen muchas proteínas pueden seguir desarrollando músculo si están en calorías de mantenimiento o solo en un déficit muy pequeño. Pero una vez que ese déficit se vuelve demasiado pronunciado, alrededor de 500 a 700 calorías por día, la mayoría de las personas comienzan a perder músculo incluso con una dieta alta en proteínas. Entonces, si juntamos todos estos estudios, Bueno, eso ya lo sabemos. Un superávit demasiado grande, un déficit demasiado grande hace que pierdas masa muscular. Por eso, mi recomendación siempre es hagan un déficit lento. Y la mayoría de la gente tiende a apresurarse mucho en la etapa de pérdida de grasa. O sea, quieren definir rápido para verse en los abdominales ligero, y ese no es el camino. Los factores más importantes del crecimiento se vuelven bastante obvios. En primer lugar, el entrenamiento duro. En segundo lugar, ingerir suficientes calorías para alimentar tu entrenamiento y recuperación. Y, a menos que lo restrinjas severamente, las proteínas en realidad vienen como apoyo. Y en tercer lugar, de hecho, hay algunos casos en los que las proteínas pueden comenzar a perjudicar tu crecimiento en lugar de ayudarlo. Por un lado, las proteínas son posiblemente el alimento más saciante que puedes comer, y también el que quema más calorías para digerirlo. Si tienes problemas para ganar peso, esto puede hacer que sea más difícil comer lo suficiente para crecer. Molestias gastrointestinales y flatulencias son efectos secundarios de las dietas altas en proteínas. No te van a gustar ni a las personas que te rodean. En segundo lugar, son caras. Digamos que tu cuerpo solo necesita unos 100 gramos de proteína al día, pero decides aumentarla a 200. Esos 100 gramos adicionales no te aportan músculo adicional. Tu cuerpo solo los quema para obtener energía. Ahora bien, si esa proteína adicional proviene del pollo, eso supone unos $5 más en tu factura de la compra cada día. Pero si sustituyes esas calorías por carbohidratos, como las patatas, obtienes la misma cantidad de energía por menos de $1. Eso supone una diferencia de unos $120 al mes o casi 1000. Exacto, o sea, lo necesario es la mínima cantidad de proteína que necesitas, 1.5. Hasta donde yo sé, la mayoría de los estudios apuntan a 1.5 por kilo de proteína. En volumen y en definición. Ya se ha visto que en definición no es necesario demasiada proteína, aunque si lo puedes incrementar a 1.8, 2, pues estaría en teoría mejor. Pero sí, más carbohidratos y más opciones baratas es una mejor alternativa. $500 al año. Y en tercer lugar, cuando las proteínas absorben demasiadas calorías, desplazan los carbohidratos y las grasas. Demasiada poca grasa desequilibra tus hormonas. La falta de carbohidratos agota el glucógeno, perjudicando el entrenamiento. Ahora bien, al final de este video compartiré exactamente cuánta proteína consumo actualmente y los rangos que recomendaría. Pero que se sobrevalore la proteína no significa que no sirva para nada. En realidad, hay 3 situaciones en las que la proteína tiene grandes beneficios. Primero, aunque todavía puedes desarrollar músculo sin mucha proteína, el análisis que te mostré antes sugiere un aumento significativo en las ganancias cuando pasas de una ingesta muy baja de proteína a una moderada. De hecho, Alex mencionó que una vez que comienza a consumir menos de 90 gramos de proteína al día, su recuperación muscular se vuelve notablemente más lenta. Este umbral es de alrededor de 0.55 gramos por libra de peso corporal. Entonces, si tomas la cantidad de gramos de proteína que comes en un día y la divides por tu peso corporal en libras y el número que obtienes es inferior a 0.55, es casi seguro que verás un mayor crecimiento al comer más proteína. El segundo escenario es cuando estás a dieta. A menudo hablamos de cómo la proteína puede ser contraproducente. 1 gramo por kilo. Porque, ya sabes, tiene un efecto muy saciante, puede reducir el apetito, pero eso se convierte en un gran cambio cuando estamos a dieta, ¿verdad? Por lo tanto, poder atenuar el hambre y aumentar la sensación de saciedad con una dieta alta en proteínas resulta realmente útil cuando intentamos perder peso y restringir las calorías. Ahora bien, si tienes más de un 15% de grasa corporal, tienes mucha energía almacenada, así que no tienes que preocuparte demasiado por reducir la masa muscular mientras pierdes. Esto es muy interesante. La mayoría de las personas... He estado por hacer este video en el otro canal, es sobre el efecto placebo en el mundo deportivo, sobre todo en el mundo de
el levantamiento de pesas. De hecho, se han hecho estudios en el cual a personas se simula que se les da sustancias farmacológicas, no se les inyecta nada, es un placebo, y la mayoría de la gente empieza a entrenar más duro, levanta más peso y gana más músculo, porque creen que están consumiendo farmacología y que ese es el efecto de la farmacología. Es decir, como siempre nos han dicho, no es que tú te empieces a inyectar farmacología y empiezas a ganar más músculo, más fuerza y levantas más. La gente empezó a levantar más, esforzarse más, ganar más músculo por el efecto placebo pero bueno, y también con el tema de la proteína y el déficit calórico. Si tú estás por encima del 15%, es decir, tienes una buena cantidad de grasa acumulada y no estás muy rajado, no se te ven las fibras musculares del pecho cuando aprietas, ni del hombro cuando contraes, ni se te ven los abdominales estando relajado, puedes seguir ganando masa muscular y fuerza a lo largo de un déficit calórico, obviamente. Pero la mayoría de las personas se ha metido en la cabeza de que si están en un déficit no ganan fuerza, entonces ya se empiezan a mentalizar en eso y dejan de progresar en los entrenamientos, pero es mental. Despeso. Pero una vez que empiezas a estar por debajo del 15% de grasa corporal, las proteínas se vuelven muy importantes. Hace poco publicamos un metaanálisis específico sobre personas delgadas que siguen una dieta y descubrimos que sus necesidades de proteínas tienden a ser mucho mayores de lo que normalmente veríamos en personas que no hacen dieta o que no están tan delgadas. Más y el tercer escenario definidas requieren mayor cantidad de proteína. La adherencia. Algunas personas simplemente disfrutan comiendo proteínas. Soy filipina y, para mí, el arroz sin algún tipo de proteína en el plato me parece incompleto. Y esa es también la razón por la que sigo usando proteína en polvo. Incluso vendo mi propia marca. Y aunque este video probablemente no sea la mejor estrategia de marketing para ello, sigo tomándolo casi todos los días. No porque sea mágico, sino porque es una forma rápida, sabrosa y versátil de obtener 30 gramos de proteína en una sola. Y a mí también me parece una forma muy sencilla. Por ejemplo, yo últimamente no he estado desayunando. Como ustedes saben, yo estoy en un proceso de definición, estoy empezando a cortar un poquito el porcentaje de grasa. Yo no desayuno. Yo me tomo un batido de proteína y ese es mi desayuno. Entonces me parece mucho más conveniente, mucho más fácil, no sacia mucho para poder tener la siguiente comida, que es el almuerzo al mediodía. Me parece una buena alternativa. Pero si tú no tienes, no hay problema, te puedes comer unos huevos, te puedes comer un sándwich con alguna cantidad y ya está. La cucharada. Pero vayamos a lo que realmente estás esperando. ¿Cuánta proteína deberías comer realmente? Para la mayoría de los levantadores, comer de 0.55 a 0.63 gramos por cada medio kilo de peso corporal ya estará cerca de maximizar sus ganancias. Para una persona de 72 kilos, eso serían alrededor de 88 a 100 gramos de proteína por día. Y recuerda, la proteína se cuela en tu dieta de más maneras que solo batidos. Eso serían alrededor de 88 a 100 gramos de proteína por día. Y recuerda, la proteína se cuela en tu dieta de más maneras que solo batidos y pechuga de pollo, pan, frijoles, mantequilla de cacahuete. Todo suma. Incluso escaneé una comida sencilla con mi aplicación. Batido de proteína. Esto es muy interesante. La mayoría de las personas creen que la proteína es solamente carne, solamente huevos, solamente lácteos. La mayoría de las personas tienden a pensar eso. Y, no, es que no como suficiente carne. No importa, el arroz tiene, el pan tiene, la avena tiene, todo tiene proteína. Que son 2 gramos, pero es que 2 gramos suman al final del día. Y lo importante es llegar a la cantidad que requieres proveniente de donde sea. Y 2 tostadas con crema de cacahuete. Y eso ya son 50 gramos de proteína. Por lo tanto, alcanzar tu objetivo de proteínas podría ser tan simple como agregar un batido de proteínas a tu día. Ahora bien, si quieres un poco más de seguridad, puedes aumentar un poco más, a aproximadamente 0.64 a 0.72 gramos por cada medio kilo. Piensa en esta zona como la que probablemente maximiza tus ganancias. Pero si estás a dieta y tienes menos del 15% de grasa corporal, o digamos que eres alguien que quiere tener la seguridad de que definitivamente estás maximizando tus ganancias, entonces puedes aumentarla a 0.73 o 1 gramo por cada medio kilo de peso corporal. En cuanto a lo que hago actualmente, solía tomar más de 1 gramo por cada medio kilo de peso corporal al día porque pensaba que era necesario. Ahora, estoy más cerca de 0.73, justo en el extremo inferior de este rango maximizado, y no he notado diferencias en mis ganancias. En todo caso, cambiar algunas de esas calorías a carbohidratos ha hecho que mi entrenamiento y mi digestión sean mucho mejores. Además, solía entrar en pánico por las proteínas cuando viajaba. Ahora sé que incluso un solo batido de proteínas... Nada, la recomendación, bajo mi punto de vista, sigue siendo la misma, 1.6, 1.5 por kilo de peso está muy bien, con eso van a ganar la suficiente cantidad de masa muscular. El estudio está muy interesante, está muy llamativo. Y la verdad es que cada vez sabemos que no es necesaria tanta cantidad de proteína. Siempre que estés en un superávit calórico, si estás en un déficit, puede ser un poco más importante mantener una buena cantidad de proteína para evitar esa pérdida de masa muscular, sobre todo si estás muy definido. Si tienes ya un porcentaje de grasa relativamente bajo, se te ven un poco los abdominales y quieres seguir bajando, ahí el incremento de la cantidad de proteína tiene que ser más llamativo. Pero fuera de eso, pues no hay ningún inconveniente. Ya saben que ahí en la descripción está el link de las asesorías por si quieren transformar su físico radicalmente, con plan de alimentación, plan de entrenamiento, seguimiento, corrección de los ejercicios, absolutamente todo para que en 2 o 3 meses vean un cambio físico. El link del otro canal por si quieren estar más informados con temas educativos sobre fitness, y el link del Instagram también para que me sigan por allá. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo que es lo más importante, y nos vemos en el siguiente.